Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica, en el continente africano y los Estados Unidos. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Hoy vamos a conversar con uno de los periodistas, autores y columnistas más prestigiados y reconocidos en los Estados Unidos. Ha reportado desde más de 50 países y escrito 10 libros sobre política internacional e innumerables columnas periodísticas en los matutinos más prestigiados de la nación. Vamos a preguntarle cómo se formula la política externa de los Estados Unidos, si existen algunos elementos que son constantes, cuál ha sido el efecto de la interacción de este país con el mundo y más allá de las fronteras, y le pediremos su opinión sobre algunas de las situaciones en el mundo con respecto a las relaciones internacionales que son motivo de noticia. Les aseguro, esta será una conversación de alto voltaje. Stephen Kinzer, bienvenido al programa. Es un gusto tenerlo acá. Un placer para mí también. Stephen Kinzer es corresponsal extranjero galardonado que ha cubierto más de 50 países en los 5 continentes. Sus artículos y libros han llevado al Washington Post a colocarlo entre los mejores de la narrativa popular de política exterior. Kinzer pasó más de 20 años trabajando para el New York Times. Sus publicaciones en el extranjero lo colocaron en el centro de eventos históricos y a veces en la línea de fuego. Hoy Kinzer es investigador principal del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown. Escribe una columna de asuntos mundiales para The Boston Globe. De 1983 a 1989, Kinzer fue jefe de la oficina de Times en Nicaragua. Cubrió la guerra y la agitación en América Central. En 1988, la Universidad de Columbia otorgó a Kinzer su premio Maria Moores Cabot. Desde su puesto como jefe de la oficina del New York Times en Berlín, cubrió el surgimiento de la Europa postcomunista, incluidas las guerras en la ex-Yugoslavia. En 1996, Kinzer fue nombrado jefe del New York Times en Estambul, Turquía. En 1996, Kinzer fue nombrado jefe del New York Times en Estambul, Turquía. Kinzer publicó Crescent en Star, Turkey Between Two Worlds. Donde ha habido confusión en el mundo y la historia ha cambiado, Stephen Kinzer ha estado allí. Ni las balas, las bombas ni los golpes podrían acentuar su fuerte determinación de sacar a la luz la injusticia y la lucha. Bueno, Steve el mes pasado publicó su 10º libro, Poisoner in Chief, Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control. La historia sobre un programa dirigido por un hombre al que se refirió usted como el estadounidense desconocido más poderoso del siglo XX. Cuéntenos un poco sobre esta historia. Este es mi 10º libro y trato de dedicar una buena parte de mi carrera a tratar de descubrir lo que está detrás de la fachada de la política pública en la diplomacia pública que podemos ver, lo que realmente está pasando. Así que en el curso de estas investigaciones me encontré con muchas cosas que son sorprendentes y podrían sorprender a algunas personas, pero esta es la primera vez que yo me asombré. Todavía no puedo creer lo que hay en mi propio libro. No puedo creer que este proyecto de control de la mente de la CIA llamado MK-Ultra realmente existió y no puedo creer que haya una persona como Sidney Gottlieb y todavía estoy intentando comprender cómo es que esto sucedió. Este era un individuo que fue contratado por la CIA para encontrar una manera de controlar las mentes humanas. Él pasó 10 años realizando el proyecto más intensivo, estructurado y bien financiado, con el objetivo de encontrar la clave para el control de la mente que se haya ejecutado como nunca antes en toda la historia. El hecho de que esto podría ocurrir sin que nadie lo sepa y que Gottlieb lleve a cabo estos experimentos horrendos con drogas y toques eléctricos y el aislamiento sensorial y todas estas otras técnicas tormentosas
Es algo que todavía estoy tratando de comprender, de entender cómo pudo haber sucedido y, francamente, mirando hacia atrás y ver lo que había acontecido en este proyecto brutal y sorprendente en un tiempo en el que nadie lo sabía y que sucedió durante 10 años, me lleva a la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Pero, ¿cuáles fueron algunos elementos de ese programa que fueron tan atroces? Así que Gottlieb, con la mente científica, decidió que antes de encontrar una manera de colocar una nueva mente en el cerebro de alguien, primero tenía que encontrar una manera de destruirlo. En otras palabras, dejar en blanco la mente que estaba allí. Pasó 10 años intentando encontrar la mejor manera de destruir una mente humana y un alma humana y un cuerpo humano. Utilizó todo tipo de drogas y otras técnicas y al final, después de 10 años de aplicar métodos en innumerables vidas desconocidas, incluyendo innumerables muertes desconocidas, él presentó esencialmente conclusiones. Primero de todo, sí, es posible destruir una mente humana si le das suficientes drogas y la torturas de diferentes maneras. Él sí lo hizo. Destruyó las mentes de muchas personas y había personas que salían de sus experimentos que nunca podrían funcionar como seres humanos otra vez. Pero lo que su segunda conclusión dijo, no es posible insertar otra mente en el cerebro de alguien si una persona se opone profundamente, por ejemplo, a cometer un asesinato. No puedes hacer nada en la mente de esa persona y hacer que cometa un asesinato. Al final, Sidney Gottlieb y sus camaradas de la CIA tenían que concluir que realmente el control de la mente es un mito. Y mientras estaba escribiendo este libro, me pregunté, ¿qué lo hizo creer que este mito es real? Parte de esto tiene que ver con un par de episodios que ocurrieron al comienzo de la Guerra Fría, que la CIA interpretó erróneamente como que los comunistas habían encontrado la clave para controlar las mentes. Así que también deberíamos intentar encontrarla. Pero creo que hay también otra explicación. Pienso que todos estos individuos crecieron leyendo libros y mirando películas y oyendo historias sobre el control de la mente. Después de todo, ha sido un tema favorito de escritores por siglos. Es una idea fascinante por una novela o una película. Así que ellos habían leído historias viejas de Sherlock Holmes, historias de Edgar Allan Poe. Estaban viendo películas como Svengali, La luz del gas. Y solo veían lo que los escritores de ficción podrían imaginar. Los científicos podrían hacerlo realidad, lo que resultó no siendo verdad, y así, antes de llegar a esta conclusión, muchas vidas fueron destruidas de este descabellado proyecto internacional de control mental patrocinado por la CIA. Bueno, y un poquito queriendo entender más, una vez que el programa y esas actividades se hicieron públicas, esperaba una expresión de indignación del público norteamericano. ¿Les sorprende la leve reacción? La CIA entonces y ahora exhibía un patrón de destrucción de evidencia y hacía cosas realmente fuera de serie. Pero todavía no he visto, al menos en este país, una reacción sobre esta revelación. La CIA realizó este proyecto hace medio siglo atrás y yo trabajé con la CIA mientras estaba escribiendo mi libro. Necesitaba varios elementos de información de ellos. No obtuve mucho, pero pude trabajar con ellos y tengo la sensación de que en la CIA hay una lógica, como solían decir en la Unión Soviética sobre el comunismo. Esto fue hace mucho tiempo y en cualquier caso no sucedió. Así que creo que la actitud es mejor encapsulada por algo que un director subsecuente de la CIA, William Colby, dijo cuando se le preguntó acerca de este programa. Él dijo, había problemas de supervisión. Algunos de nuestros funcionarios estaban fuera de control en esos días. Por lo que esencialmente lo que la CIA está haciendo, es decir, fue un individuo que había tenido una especie de locura y ahora nos damos cuenta que debíamos haberlo visto un poco más de cerca. De hecho, cuando Sidney Gottlieb estaba realizando estos experimentos, él se encontraba prácticamente sin supervisión. Solo hubo un par de personas en la CIA que tenían una buena idea de lo que él estaba haciendo, incluyendo a Alan Dulles, la cabeza de la CIA. Pero ellos no querían saber los detalles. Esencialmente le dijo a Gottlieb, usted tiene el derecho de pedir que se le entreguen sujetos humanos desde el este de Asia,
desde toda Europa. Aún puede matarlo si quiere. Él tenía una licencia para matar efectivamente emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Usted puede realizar todos los experimentos que desee en los prisioneros dentro de los Estados Unidos, pero no nos cuente absolutamente nada. Y pienso que es obediencia a una cultura de la CIA. Es probablemente también la cultura de otros servicios secretos en los que la ignorancia es un recurso. No quiere saber mucho. Y una de las razones que no quiere saber mucho es que más tarde, cuando alguien escribe un libro, puedes decir, bien, no sabíamos lo que él estaba haciendo, él no tenía supervisión, por lo tanto, era algo así como un policía encubierto, un individuo que se volvió loco e hizo algunas cosas salvajes. Por lo que pienso cuando miramos hacia atrás en este proyecto, ciertamente podemos hacerlo, pero con horror. Pero la actitud de la CIA es que eso pasó en ese entonces, fue hace mucho tiempo y aunque lo lamentamos, no tiene nada que ver con lo que somos hoy en día. Creo que la traducción, del libro Veneno en Jefe o algo así, está ya en las librerías. ¿Cómo eligió el tema? Se había escrito un poco al respecto, pero ¿qué es lo que la trajo a esta historia específicamente? Yo sé que quedó muy sorprendido y usted no se sorprende muy fácilmente. ¿Qué es lo que primero lo llevó a hacer esa historia? Entonces escribí un libro hace algunos años que fue una biografía de Alan Dulles, el director de la CIA, y su hermano, el secretario de Estado John Foster Dulles, que estuvo en la oficina durante los años 1950. En este libro, entre muchas otras historias, cuento la historia sobre cómo la CIA, por orden del presidente Eisenhower, dio ímpetu al asesinato del primer ministro del Congo. Su nombre era Patricio Lumumba. Esto fue en el verano de 1960 y la CIA envió un veneno al Congo para ser usado y llevar a cabo este asesinato. Entonces, después de terminar ese libro, esa historia se atascó en mi mente y me pregunté, ¿quién llevó el veneno desde Washington al Congo? Que debe ser ciertamente la única persona en la historia americana que llevó veneno del gobierno de los Estados Unidos a otro continente con el propósito de asesinar a un líder extranjero. ¿Era un mensajero? ¿Quién fue? No era un mensajero. Este tipo que llevó el veneno era el director químico de la CIA. Era el tipo que hizo el veneno y lo entregó al jefe de la estación de la CIA en el Congo que llevó a cabo este asesinato. Entonces, comienzo a mirar a esta persona. ¿Quién era este director químico de la CIA? Él era un hombre llamado Sidney Gottlieb. Era el experto de la CIA en venenos. Por eso, mi libro se llama El envenenador en jefe. Y seguramente él conocía mucho más sobre venenos que cualquiera en Norteamérica, probablemente más que nadie en el mundo. Luego comencé a darme cuenta de que el mismo Sidney Gottlieb hizo los venenos para matar a Fidel Castro. Puedes leer sobre la caja de los 50 puros de Cohiba que se supone debía entregarse a Castro densamente envenenado. Simplemente ponías un puro en tu boca y morías inmediatamente. Sidney Gottlieb hizo el veneno que se puso en estos puros. Como esos puros no pudieron ser entregados, hizo píldoras que eran mortales, las píldoras de envenenamiento para ser puestas en la bebida de Castro. Incluso le hizo un traje para buceo y que se suponía se le daría a Castro como regalo. Estaba envenenado dentro con un hongo, por lo que si Castro se lo ponía, moriría inmediatamente. Así que aquí descubrí que había una persona que era esencialmente el envenenador, el farmacéutico, el tipo que hizo los venenos para la CIA. Pero mirando más allá, ¿quién era esta persona? Sidney Gottlieb, del que nadie nunca había oído, me di cuenta de que hacer venenos para matar líderes extranjeros fue solo un trabajo menor para él. Él era esencialmente solo un farmacéutico realizando pedidos desde la Casa Blanca. Descubrí que al mismo tiempo él era director de este proyecto masivo y descabellado, MK Ultra, de control mental, que es muy poco comprendido y poco conocido. Por lo que comienzo a pensar que si estoy siempre buscando historias no contadas, historias que fueron muy importantes y ahora ayudan a cambiar el mundo, pero no sabemos nada sobre ellos, Sidney Gottlieb es una gran historia. Ahora,
Es una historia difícil de recopilar porque tú dijiste él ordenó que todos los registros de lo que hizo durante el MK Ultra sean destruidos antes de dejar la CIA en 1973. Por lo tanto, he podido recopilar hasta cierto punto. Pero tengo una frase en mi libro que dice: todo en este libro es verdad, pero no todo lo que es verdad está en este libro. Entonces estoy dolorosamente consciente de que solo he encontrado un poco de lo que MK Ultra fue y lo que Sidney Gottlieb hizo, pero aún así es una historia bastante impactante. Volvemos inmediatamente después de esta corta pausa. Gracias. Aquí continuamos nuestro diálogo desde Boston, Massachusetts, con Stephen Kinzer, reportero internacional, columnista, autor de 10 libros sobre relaciones internacionales de Estados Unidos y un referente nacional sobre política exterior. Y le vamos a preguntar un poco acerca de sus experiencias en Latinoamérica. En los años 70, 80, pasó mucho tiempo como el corresponsal del New York Times en Nicaragua y Guatemala. En ese momento, Nicaragua estaba en una lucha muy dura contra el régimen de Somoza. Finalmente, los sandinistas se instalaron en el poder y aún Daniel Ortega se mantiene en el poder. Entonces, mi pregunta es, ¿qué lecciones debemos extraer sobre la intervención de Estados Unidos en ese momento y de la Nicaragua de hoy? ¿Qué nos puede decir después de tantos años transcurridos? En 1979, cuando el Frente Sandinista derrocó al antiguo dictador Somoza en Nicaragua, había una sensación de un total nuevo comienzo. Era como comenzar de cero. Todo lo anterior ya no contaba. Ahora comienza el futuro glorioso de Nicaragua. Sin embargo, no tardó mucho antes de que Nicaragua se sumiera en una guerra civil y que la guerra fuera iniciada por la CIA. La CIA fue la que organizó a la fuerza de los Contras. Lanzaron esa guerra a principios de los 80, por lo que pasé mucho de los 80 cubriendo este terrible conflicto. Esta no fue la primera vez que los Estados Unidos decidiera intervenir a Nicaragua. Veo atrás en el tiempo una y otra vez que los Estados Unidos habían ocupado Nicaragua por décadas. Hacia atrás, hasta 1909, los Estados Unidos habían derrocado al presidente Zelaya de Nicaragua, tal vez el mejor presidente que Nicaragua haya tenido. Y luego comencé a darme cuenta de que no era solo Nicaragua. Por supuesto, los Estados Unidos derrocaron al gobierno de Guatemala en 1954, cuando Jacobo Arbenz era presidente. Aproximadamente en ese mismo tiempo, los Estados Unidos habían derrocado al gobierno de Irán, por lo que comencé a poner la intervención de Nicaragua en un contexto más grande de la historia de la intervención norteamericana, y eso se convirtió en uno de mis grandes intereses. Escribí varios libros de la historia de cómo los Estados Unidos había derrocado a los gobiernos que interfirieron en la política de los países a lo largo y ancho del mundo. Ahora, la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con Nicaragua en sí mismo y cómo se ha desarrollado desde la revolución de 1979. Bien, ¿recuerdas que en 1990 hubo una elección en Nicaragua y el candidato sandinista Daniel Ortega perdió? Y la nueva presidenta fue Violeta Chamorro. En ese momento los Estados Unidos cometió un gran error. Sentimos que finalmente ganamos y que era nuestra victoria y atesoramos al gobierno de Chamorro para que se adhiera a lo que se llamó entonces el Consenso de Washington, una especie de un conjunto de políticas económicas neoliberales en los que cientos de miles de nicaragüenses fueron echados de sus trabajos, quienes trabajaban para agencias relacionadas con el gobierno, subvenciones para todo, desde el pan a la gasolina. Los subsidios a tarifas de autobuses fueron cortados. Los nicaragüenses ordinarios sufrieron. Y pienso que una cosa que tomaron de esta experiencia es que la democracia, que es lo que nos llevó a elegir a Chamorro, no es una buena cosa. No nos ayudó en nada y hace que tu vida sea peor. Así que los Estados Unidos cometimos un tremendo error al presionar a nuestro primer gobierno proamericano de esa era. Hacer cosas que tornan a las personas y las ponen en contra.
de aquello que esperamos que Nicaragua en realidad se convierta. Entonces, Ortega nunca se retiró realmente de la política. Él tenía este concepto de gobernar desde abajo, como dijo. Gobernaremos desde abajo. Aunque no estemos empoderados aún, intentaremos gobernar el país. Y este fue un daño terrible a Nicaragua. Ortega finalmente manipuló suficientemente el sistema político para encaramarse en el poder de nuevo. Y debo destacar que la mayoría de los sandinistas que ayudaron a lanzar la revolución en 1979 ahora se opusieron a Ortega. Ellos no creyeron que él realmente representara ninguna cosa, que el movimiento sandinista originalmente se supone representaba lo que ellos esperaban. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo estas personas iban a llevar esta revolución libertadora a Nicaragua? Porque se convirtió en el nuevo tirano. Creo que si miramos de nuevo a los primeros días de Ortega, pregúntate cuál fue la educación política que tuvo, qué es lo que vio a su alrededor. Vio la dictadura familiar de Somoza. Ese fue el único régimen bajo el cual él vivió. Y así yo creo que él está retornando a la configuración política que él conoció y que realmente ha establecido una versión moderna de la dictadura de Somoza, a la cual derrocó y así él llegó al poder. Totalmente cierto, esa idea neoliberal de que lidiar con los subsidios y ajustar el presupuesto nacional es lo más importante, siendo una fórmula cortesía del Fondo Monetario Internacional ahora. Recién hemos visto en Ecuador, en Argentina, con resultados que todos conocen. En absoluto, es una política antigua conocida. Estoy asombrado cómo los norteamericanos nunca han aprendido con esto. Tú sabes, el gran escritor Gore Vidal solía decir, deberíamos llamarnos a nosotros mismos los Estados Unidos de amnesia. Siempre olvidamos las cosas que no las hicimos bien la última vez y tratamos de hacer la misma cosa otra vez. Para citar otro gran comentario, Albert Einstein una vez dijo, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Bueno, gracias. Gracias por los comentarios. Volviendo un poco al corazón de la política exterior estadounidense, desde su punto de vista, usted señala que el gran debate de 1898 se encuentra en el epicentro mismo de la decisión estadounidense de intervenir en asuntos mundiales, una discusión que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Yo escribí todo un libro de esto llamado La verdadera bandera, lo que me permitió decir esto. Mucha gente piensa que fue en un periodo después de la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la Guerra Fría, que guió a los Estados Unidos a convertirse en un poder intervencionista y tratar de empezar a sacudir las políticas de otros países. Pero mientras más leí acerca de la historia y pensé acerca de nuestro pasado, me di cuenta que no empezó en ese entonces. Y realmente esto empezó mucho tiempo atrás, en 1898. Ese fue el tiempo en que los Estados Unidos fue de ser lo que podrías llamar un imperio continental dentro de Norteamérica a ser un imperio internacional. Fue en 1898 que los Estados Unidos peleó lo que llamamos la Guerra Hispanoamericana, en los que tomamos Puerto Rico, tomamos Filipinas, tomamos Guam, tomamos control de Cuba. Y aunque yo sé que esto ocurrió, solo cuando empecé a trabajar en este libro, La verdadera bandera, que me di cuenta que no tomamos esa decisión de forma fácil. El hecho es que hubo un gran debate que estalló en los Estados Unidos. Si esta era una gran idea después de todo, los Estados Unidos comenzó como una colonia. Debemos ser la primera nación en la historia que comenzó como una colonia y así comenzar a ocupar otros países como colonias. Toda nuestra idea de fundación, que nuestro gobierno debería ser de la gente, por la gente y para la gente. Y aquí estamos para imponer a otros países cómo deberían conformar a sus sociedades. Así que cada figura política principal y cultural en Norteamérica tuvo su lugar en el debate. El país entero estuvo atrapado en esto. El voto en el Congreso, en el Senado, estuvo muy cerca. Más adelante fue un caso de la Suprema Corte arguyendo que tratar de tomar colonias más allá de las fronteras era inconstitucional. Esto se decidió por un margen de un voto.
5 contra 4 en la Suprema Corte. Esa fue la decisión de estrecho margen y fue que allá en 1898 y 1899, cuando los Estados Unidos volvió al rumbo. Y esto es hasta el día de hoy. Hay un rumbo que nos dice que somos la nación que debemos decidir qué clase de gobiernos deberían existir en otras partes del mundo. Nosotros somos los que debemos decidir qué presidente debería estar en el poder y qué presidente debería ser derrocado. Nosotros somos los policías del mundo. Somos aquellos, como decía Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado, que lo puso así: se para alto y se mira más. Por consiguiente, tenemos el derecho y la obligación de ser los policías del mundo. Así que todo esto empezó en 1888 y ha causado no solo penurias para los hombres en muchas naciones, sino también de la misma forma ha menoscabado la seguridad de los Estados Unidos en sí mismo. La intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en su opinión, no fue algo normal, fue una anomalía. Sin embargo, así es como todos los estadounidenses ven las intervenciones cuando van a ayudar y luchar contra la injusticia. Pero la Primera Guerra Mundial, si entiendo correctamente lo que usted indicaba, desde su perspectiva, fue diferente a cualquier otra cosa. Por favor, explíquenos. En los Estados Unidos estamos obsesionados con la Segunda Guerra Mundial. No hay un final para las películas, los libros, las revistas, los cómics, los videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos encanta. Y creo que la razón es que la Segunda Guerra Mundial muestra a nosotros, los americanos, de la manera que nos gusta pensar que somos. En esa guerra fuimos a países gobernados por dictadores horribles y los liberamos de ellos. Luego volvimos a casa y esos países se volvieron democráticos. Entonces, repetimos esta historia cientos, miles de veces. Nos encanta. Pero todas las otras historias, que son lo opuesto, ¿qué hacemos con Guatemala, Irán, el Congo, Indonesia, Nicaragua, Guatemala, tantos otros países? Esas son historias que nos contamos. Son pie de páginas diminutos que los norteamericanos ni siquiera saben qué sucedió, que todo tiene que ver solo con Irak, Siria y Libia. Creo que es porque esas historias no nos muestran la manera que creemos que somos. Simplemente sacamos estas cosas de nuestras cabezas y yo creo que los Estados Unidos como nación hace eso. Estamos obsesionados con la Segunda Guerra Mundial y todos los demás episodios de la historia que nos muestran de una forma diferente son los que olvidamos rápidamente. Ha estado con nosotros Stephen Kinzer. Qué gusto de tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Y para todos los que no han todavía tenido la oportunidad de leer Poisoner in Chief, es una historia que los va a agarrar tremendamente. Gracias, ha sido un placer tenerlo en el programa, Stephen. Un placer para mí. It was a great pleasure. Muchas gracias.